¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo debió sentirse estar atrapado entre una crucifixión y una resurrección? Estar de pie en el silencio inquietante de un mundo que acababa de presenciar la muerte del Hijo de Dios, sin ninguna señal visible de que algo bueno aún estaba por venir. El Sábado Santo es ese espacio, esa pausa sagrada y perturbadora entre la agonía y la gloria. Un día a menudo olvidado, raramente predicado, y sin embargo quizás el momento espiritualmente más denso de toda la historia. ¿Y si el silencio no estuviera vacío? ¿Y si la quietud guardara un secreto cósmico? Muchas personas recuerdan el horror del viernes y el triunfo del domingo, pero pocos se atreven a asomarse al corazón ensombrecido del sábado. Es el día en que la tierra estaba en silencio, pero el cielo no. Un día que parecía que no pasaba nada, pero en verdad todo estaba siendo transformado bajo la superficie. Y si te dijera que en el silencio de ese único día, Jesús no estaba simplemente descansando en una tumba, sino descendiendo al mismísimo corazón de la muerte, no para ser derrotado por ella, sino para derrocarla desde dentro. En este video vamos a descubrir el misterio sagrado del Sábado Santo. Caminaremos a través de las Escrituras, descenderemos a la teología antigua y resurgiremos con esperanza eterna. Juntos, veremos por qué el silencio de ese día habla más poderosamente que las palabras, y por qué lo que Jesús hizo en el reino de los muertos puede ser la clave para entender no solo el Evangelio, sino tu propio sufrimiento, tu propia espera y tu propia resurrección. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas contenido que revela las capas ocultas del plan redentor de Dios. Si este tema ya conmueve tu corazón, dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesite esperanza en el silencio entre su Viernes Santo y su Domingo de Resurrección. Fue el día después de que todo murió. Los gritos del viernes aún resonaban en los corazones de quienes lo amaban. La imagen de su cuerpo roto, el sonido de su último aliento, el momento en que el velo se rasgó, nada de eso podía borrarse. Pero ahora el cuerpo de Cristo yacía inmóvil, envuelto en lino, colocado en una tumba tallada en roca, sellada con una piedra y custodiada por soldados. A los ojos humanos todo había terminado, pero en el reino invisible algo radical había comenzado. Las Escrituras no desbordan detalles sobre este día misterioso, pero lo que dicen es sísmico. Pedro habla de Jesús predicando a los espíritus en prisión. Pablo insinúa el descenso de Cristo a las partes más bajas de la tierra. Los salmos claman desde las profundidades con sombras proféticas de un Redentor no abandonado en la tumba. Y el propio Jesús, antes de entregar su espíritu, lo dijo claramente: consumado es. No pausado, no pendiente, consumado. Pero eso no significaba que había terminado de moverse. El Sábado Santo, el Rey de la Gloria, hizo lo que nadie más podía. Entró en la muerte no como víctima, sino como vencedor. Mientras su cuerpo descansaba en la tumba de José, su espíritu descendió al Sheol Hades, el lugar de los muertos. No el lago de fuego, no el juicio final, sino ese reino antiguo donde las almas de los justos e injustos esperaban el cumplimiento de la promesa. Era un lugar de espera, un lugar de silencio, hasta que Él llegó. Imagina la quietud de ese inframundo. Los largos siglos donde profetas como Isaías, reyes como David y patriarcas como Abraham esperaban con esperanza. No abandonados, pero aún no liberados. Y entonces, un cambio. El cordero que fue inmolado entró en las sombras, no con cadenas, sino con llaves. Las mismísimas puertas del Hades, cerradas por tanto tiempo, comenzaron a temblar. No vino a quedarse, sino a romper cada cerradura, a despertar cada corazón en espera, a proclamar la victoria de la cruz no solo a los vivos, sino a los muertos.
El descenso de Jesús es una de las doctrinas más misteriosas, pero poderosas del cristianismo primitivo. Aparece en los credos, se susurra en los salmos y se proclama en la predicación de los apóstoles, porque aquel que había muerto seguía vivo, y no era pasivo, estaba proclamando, declarando, liberando. Cuando Pedro escribe que Jesús predicó a los espíritus en prisión, la palabra griega utilizada implica una proclamación, no una súplica. No estaba ofreciendo otra oportunidad. Estaba anunciando que el precio había sido pagado, que el Mesías tan esperado había llegado, que la muerte había sido derrotada por la muerte, y sin embargo, en la tierra, nadie vio esto. Los discípulos estaban escondidos detrás de puertas cerradas, temblando. Las mujeres esperaban con especias en la mano, su amor suspendido por las leyes del descanso sabático. El mundo de arriba estaba congelado en silencio, pero abajo, los mismísimos cimientos de la muerte se estaban resquebrajando. El silencio del sábado no era paz, era tensión. No la ausencia de actividad, sino el silencio antes de la explosión. Porque lo que Jesús hizo en ese reino no fue solo teológico, fue judicial. Derrocó toda maldición, cumplió toda promesa. Entró en la prisión de la muerte, no para visitarla, sino para despedazarla desde dentro. Así como limpió el templo en la tierra, ahora irrumpió en los salones de los muertos con autoridad divina. Y donde la oscuridad había reinado sin desafío durante milenios, la luz de repente atravesó. Los salmos habían hablado de este momento mucho antes. No abandonarás mi alma al Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro, de pie en Pentecostés, gritaría más tarde a la multitud que David pronunció estas palabras no de sí mismo, sino del Cristo que vendría. Y en efecto, Jesús no permaneció en la tumba, pero incluso en la muerte seguía siendo soberano. Piensa en esto. Jesús no solo obedeció el mandamiento de descansar en el sábado durante su vida, lo honró en su muerte. Después de terminar su obra redentora el sexto día, descansó el séptimo, no en una sinagoga, sino en una tumba. Y así como Dios descansó después de la creación, Cristo ahora descansaba después de la redención. El paralelismo es asombroso: creación, descanso, nuevo comienzo, y ahora redención, descanso, resurrección. El sábado santo se convierte entonces en el espejo del Génesis. Un sábado no de creación, sino de recreación. Una pausa sagrada entre el trabajo de la salvación y el surgimiento de una nueva vida. Y en ese silencio, el plano de la eternidad estaba siendo cumplido. Para el mundo que observaba, parecía una derrota. El Mesías estaba muerto. Los romanos habían ganado. El cielo estaba en silencio. Pero en el cielo, los ángeles observaban con reverente asombro. Y en el infierno, los demonios que pensaron que habían triunfado comenzaron a darse cuenta. Acaban de dar la bienvenida a su propia destrucción, porque aquel a quien habían traspasado ahora estaba en medio de ellos, vivo en espíritu, imparable en gloria. ¿Y qué dijo? En ese reino ensombrecido. No conocemos las palabras exactas, las escrituras preservan el misterio, pero conocemos el mensaje. No fue un susurro de misericordia, sino un rugido de triunfo. Fue la voz que llamó a Lázaro de la tumba, ahora resonando a través de las cavernas del Sheol. Fue la voz que había calmado tormentas, expulsado demonios y gritado, «Consumado es», ahora proclamando a los cautivos que la espera había terminado, que el Cordero había vencido, que la muerte no era el fin. Isaías escribió una vez: «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz». Y en ese sábado santo, esa luz alcanzó incluso las profundidades. La tumba aún retenía el cuerpo de Cristo, pero la muerte ya no tenía poder, ni sobre él, ni sobre aquellos que creían en él, porque en el silencio de ese día se desató una revolución, una fuga espiritual, una inversión cósmica.
El rey había llegado no en esplendor, sino en soberanía. Y luego, algo aún más grande ocurrió. Mateo nos dice en un detalle que la mayoría pasa por alto, que después de la resurrección de Jesús, muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. ¿Puedes imaginar ese momento? Tumbas abriéndose, polvo temblando, santos muertos hace mucho caminando hacia la ciudad santa. No fue solo simbólico, fue sísmico. Las cadenas de la muerte se habían roto y la vida había comenzado a derramarse. La cruz fue la llave, la tumba fue el umbral, pero el sábado santo fue el giro de la cerradura. A lo largo de las Escrituras vemos el patrón. Dios se mueve en silencio. Antes del diluvio hubo advertencia, pero luego silencio. Antes de que Elías escuchara la voz de Dios, hubo viento, fuego, terremoto, y luego una voz suave y apacible. Antes de que Jesús resucitara a la hija de Jairo, expulsó a todos de la habitación. El silencio a menudo precede a la gloria. Y en esa pausa entre la muerte y la resurrección, entre la agonía y el ángel, hay una lección para cada alma que alguna vez ha esperado en la oscuridad. Y si tu temporada de silencio no es abandono, sino alineación, y si tu sala de espera es donde Dios está rompiendo cadenas invisibles, y si no estás siendo olvidado, estás siendo preparado. Las mujeres que esperaron durante ese largo sábado no sabían lo que traería el domingo. Solo sabían lo que habían visto: su cuerpo roto, sus ojos sin vida, la tumba sellada, y sin embargo, prepararon especias. ¿Por qué? Porque el amor espera incluso cuando la esperanza se desvanece. El amor permanece incluso cuando todo parece perdido. No podían ungirlo aún, pero lo harían en el momento en que pudieran. Eso es fe, eso es devoción, y fue a ellas a quienes se les daría el primer vistazo de la resurrección. Pero aún no. El sábado santo esperaron. También los discípulos, con sus corazones destrozados, sus sueños ahogados. El reino que habían esperado parecía enterrado con su rey. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿En qué creer? El silencio no respondió, pero los moldeó. Estaban siendo formados no por la victoria, sino por la ausencia. No por milagros, sino por misterio. ¿Y no es ahí donde crecemos? A veces, lo más fuerte que Dios dice se dice en silencio. A veces, sus movimientos más poderosos son invisibles. Y el sábado santo se erige como un monumento a esa verdad. Es el día que nos enseña cómo vivir en el intermedio, entre el diagnóstico y la sanación, entre la oración y la respuesta, entre la promesa y el cumplimiento. La espera no es un castigo, es un proceso, es el horno donde se forja la esperanza, el suelo donde madura la fe, el vientre donde arraiga la resurrección. Jesús conocía las Escrituras, conocía los salmos, sabía que no dejarás mi alma en el Sheol no era solo la súplica de David, era la suya propia. Y así, incluso mientras su cuerpo yacía en la oscuridad, su espíritu confiaba. Confiaba en el tiempo del Padre, confiaba en la mano del Padre, confiaba en que el plan no estaba roto solo porque el dolor era real. Y si Jesús pudo confiar en la tumba, entonces nosotros podemos confiar en la prueba. Hebreos nos dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Y si el autor vivió el sábado, también debemos hacerlo nosotros. Todo creyente enfrentará un sábado santo propio, un momento, una temporada, tal vez incluso años, cuando Dios parece callado, cuando las respuestas parecen lejanas y cuando todo lo que tenemos es una promesa que apenas recordamos. Pero ese no es el fin, es el intermedio. Y el intermedio no es insignificante. Cuando Dios terminó su obra de creación, descansó. No porque estuviera cansado, sino porque había terminado. Y cuando Jesús terminó su obra de redención, descansó de nuevo. Esta vez no en un jardín, sino en una tumba.
Su descanso no fue derrota, fue declaración. Su quietud no fue rendición, fue soberanía. Y en ese santo silencio todo el tiempo contuvo el aliento. Los ángeles aún no se regocijaban, la tierra aún no temblaba de nuevo, los discípulos aún no entendían, pero en el silencio algo eterno estaba cambiando. La maldición del Edén estaba siendo revertida, el aguijón de la muerte estaba perdiendo su veneno, la tumba estaba siendo reescrita, no como una prisión, sino como un pasaje. El Sábado Santo se convierte entonces en un retrato de la vida cristiana misma, una vida vivida en tensión, entre lo que fue y lo que será, entre la cruz y la corona, entre el dolor y el canto, y nos invita a descansar, no en respuestas, sino en seguridad, que incluso cuando no podemos verlo, Dios sigue obrando, que incluso cuando está en silencio, no está ausente, que la tumba puede estar sellada, pero la palabra no está encadenada. Pablo escribe a los colosenses que Jesús desarmó a los poderes y autoridades y hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por la cruz. Pero, ¿dónde se hizo ese espectáculo? No en los tribunales de Pilato, no en la colina del Gólgota. Se hizo en el reino de abajo, donde reinaban las sombras. Se hizo en el Sábado Santo, ese triunfo oculto, esa guerra silenciosa, esa victoria secreta en el silencio. Y ese es el poder de este día, que susurra a los que sufren, no estás olvidado. Canta a los que esperan, no estás abandonado. Proclama a los quebrantados, tu historia no ha terminado. Porque incluso en la tumba, Jesús es Señor. Incluso en la oscuridad, Él es la luz. Incluso en la pausa, Él es la promesa. Así que aguanta. Si estás en el intermedio, si estás en tu propio Sábado Santo, no corras, no te rindas, no maldigas el silencio. Entra en él, honra el silencio, espera en él. Porque aquel que murió por ti no se saltó este día, lo atravesó y lo santificó, lo que significa Él camina contigo a través del tuyo, y así, al recordar el Sábado Santo, no nos apresuremos a través de su quietud. Entremos en su pausa sagrada y dejemos que moldee nuestra fe. Porque en ese silencio Dios seguía moviéndose. En esa tumba la vida se preparaba para surgir. Sea cual sea la tumba que enfrentes, espera, descansa, confía. El tercer día siempre llega. Y cuando lo haga, la piedra rodará, no solo de su tumba, sino de tu corazón. Comparte esta verdad. Dale me gusta, comenta y suscríbete, porque alguien necesita escuchar que incluso en el silencio, Dios está hablando. Y el silencio del sábado nunca es el fin. La resurrección está llegando.